Excelentísimo Nuncio Apostólico, Excelentísimo Monseñor Ramón de la Rosa del Carpio, Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, Excelencias Reverendísimas, Reverendísimo Señor Rector, Monseñor Agripino Núñez Collado, honorables autoridades, distinguidos profesores y docentes, queridos estudiantes, señoras y señores. El 9 de septiembre de 1962, hace casi 50 años, la Conferencia del Episcopado Dominicano fundaba la Universidad Católica, Madre y Maestra, iniciando así formalmente la presencia de la Iglesia en el mundo universitario. Desde su nacimiento, como rasgo característico, esta universidad ha inspirado su identidad y su misión en los documentos sociales del Magisterio y de las Asambleas Generales del Episcopado de América Latina. De ahí se entiende, entre otras cosas, el origen del nombre de la universidad, en honor de la encíclica Mater et Magistra del Beato Juan XXIII. Y de ahí también se deduce su constante preocupación por responder a las necesidades de la sociedad sin abandonar su identidad católica. En esos años de la fundación, cuando la situación del mundo parecía abrirse a una modernidad promitente y desmedida, cada continente se proponía superar un sinnúmero de retos. América Latina, por supuesto, no pudo escaparse de este desafío. Como respuesta, el episcopado de cada país y el episcopado latinoamericano propiciaron la reflexión y el análisis de la situación a partir del Evangelio. Se escribieron documentos, se generaron nuevas realidades e instituciones eclesiales que estuvieron a la vanguardia del mundo. En esos años 60, el Papa Pablo VI, en su homilía a los obispos latinoamericanos en Bogotá, le exhortaba diciendo, cito, el episcopado de América Latina, desde el puesto que le compete, ante cualquier problema espiritual, pastoral y social, prestará un servicio de verdad y de amor en orden a la construcción de una nueva civilización moderna y cristiana. Hermoso objetivo. Entonces se les planteó a los obispos latinoamericanos construir una nueva civilización basada en la verdad y el amor. Por ello hoy, luego de 50 años, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que esta universidad ha aportado un granito de arena en la construcción de la nueva civilización. La universidad, como ha afirmado en algunas oportunidades su ilustre rector, ha logrado ayudar al país a salir del subdesarrollo, preparando profesionales en áreas nuevas e imprescindibles. Ha sido madre, convirtiéndose en fuente de vida, con una responsabilidad directa en el desarrollo de la dimensión más importante del hombre, su dimensión espiritual. He sido maestra sin desligar su misión de magisterio de la enseñanza y de la búsqueda de la verdad.
Me siento verdaderamente honrado entonces de haber sido invitado por el gran canciller y por demás autoridades a pronunciar la lección con ocasión de la apertura del seminario Universidad, Familia y Valores con motivo de los 50 años de esta universidad. En mi intervención trataré el tema Universidad Católica y Nueva Evangelización. Se trata de un tema que sin duda alguna concierne directamente el evento odierno y que toca también la realidad del inmenso número de universidades católicas esparcidas por todos los continentes. Iniciamos esta lección haciendo una aproximación a un texto del Evangelio de San Mateo, específicamente al capítulo 13. Dicho capítulo es conocido por los exegetas como el discurso pedagógico de Jesús. Junto a la mar de Galilea, Jesús pronuncia ante todos los presentes una serie de parábolas del sembrador, del trigo, de la cizaña, del grano, de mostaza, etc. Jesús entonces, tomando aspectos de la realidad de sus oyentes, habla del reino de los cielos y les explica el mensaje evangélico. En el capítulo 13, Jesús es el pedagogo, el maestro, quien con figuras y metáforas hace comprensible la voluntad de Dios a sus discípulos. Ahora bien, al fin de este capítulo, Jesús pronuncia una excelente comparación. Dice el texto: Jesús entonces agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Jesús inicia su comparación hablando de un personaje conocido por sus oyentes. El escriba era el hombre muy versado en la ley de Moisés. En el Evangelio, el escriba pertenecía al grupo de aquellos que enseñaban en el templo, dando a conocer a la ley. Gozaban de cierto prestigio, pues su ciencia ejercían la autoridad legislativa en medio del pueblo. Sin embargo, por su presunción de jueces exclusivos de la ley, fueron criticados por el mismo Jesús, advirtiendo a sus discípulos de cuidarse de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas, y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Ahora bien, el escriba de la comparación que estamos analizando, convertido en el discípulo del reino de los cielos, es sustancialmente diferente. Aquí estamos frente a un hombre culto, conocedor, estudioso de una realidad nueva, el reino de los cielos. En otras palabras, Jesús admira en cierto modo el oficio del escriba por cuanto se dedica a conocer e interpretar la ley. El escriba del reino de los cielos es comparado a un padre familias. Sin embargo,
no podemos entender esta afirmación del evangelista Mateo a partir de la definición que tenían los romanos sobre el pater familias. Según el derecho romano, el pater familias era el jefe de familia, a quien estaban sometidos la esposa, los hijos, los esclavos, las nueras. Sobre todos ellos, el pater familias tenía la patria potestas, poder ilimitado que abarcaba desde el derecho a la vida hasta el derecho a decidir la muerte de algún miembro de dicha familia. En San Mateo, el pater familia debe ser entendido según su sentido general, es decir, en la semejanza de un padre carnal. El pater familias del evangelista Mateo es aquel que genera vida y que se preocupa por el bien de la familia, quien, como dice el texto que estamos analizando, posee un tesoro para su familia. Es padre en tanto cuanto da a su familia dicho tesoro. Ahora bien, ¿qué significado tiene el hecho de que el tesoro del Padre esté compuesto de cosas nuevas y cosas viejas? En esto los exegetas se muestran un tanto divergentes y con varias respuestas. No pretendo, por ende, abarcarlas todas. Sin embargo, la contextualización de la misma frase nos lleva a deducir que si el escriba es docto en el reino de los cielos, entonces este mismo reino puede contener cosas nuevas y cosas viejas. En el tesoro, lo antiguo fundamenta lo nuevo, y lo nuevo interpreta lo antiguo. La belleza del mensaje de esta pequeña metáfora de Jesús es que quien se ha formado para entender y vivir el reino de los cielos tiene la capacidad de leer lo nuevo sin menoscabar lo antiguo y además de darle a lo antiguo esa eterna novedad. Por ello, para el cristiano que ha entendido el valor del reino de los cielos, la clave de lectura de todo aquello que los circunda es Cristo, que, como proclamó el Santo Padre Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas, es da carne y sangre a los conceptos, un realismo inaudito. Cristo es, pues, la clave para entender e interpretar el reino de los cielos al hombre y a la sociedad de hoy. Llegados a este punto, algunos de los presentes se podrían preguntar ¿qué sentido tiene habernos detenido a reflexionar sobre esta comparación del evangelista Mateo? La respuesta nos la da la Carta Magna de las Universidades Católicas, es decir, la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, la cual en su introducción subraya la importancia que tienen dichas universidades en relación con la misión de la Iglesia de llevar la buena nueva a todos los hombres. Por eso, el beato Juan Pablo II, en esta Constitución Ex Corde Ecclesiae, ha comparado la misión
de las universidades católicas con la misión del escriba del evangelista Mateo. Dice el Santo Padre, cito, las universidades católicas, en efecto, con la investigación y la enseñanza, ayudan a la Iglesia a encontrar de un modo adecuado a los tiempos modernos los tesoros antiguos y nuevos de la cultura, nova et vetera, según la palabra de Jesús. Es esta entonces la misión específica de la Universidad Católica, fomentar el diálogo entre la cultura y el mensaje evangélico. Las universidades católicas, a ejemplo de los grandes monasterios medievales, deben ser los lugares en los sobreviven los tesoros de la vieja cultura y en los que a partir de ellos se va formando poco a poco una nueva cultura. Fin de la citación. Por ello creo necesario que antes de enumerar los retos de las universidades católicas ante la llamada a la nueva evangelización, debemos profundizar en la identidad de la Universidad Católica en la relación con la cultura que la envuelve. En la primera parte de esta lección analizaremos una de las definiciones que dio el Papa Juan Pablo II sobre las universidades católicas y en segunda parte responderemos a la cuestión Universidad Católica y nueva evangelización. En la Constitución Apostólica Ex Cor de Ecclesia, el Beato Juan Pablo II describe a la Universidad Católica como un signo vivo en medio de la cultura. Dice exactamente el Papa, cito, las universidades católicas son para mí el signo vivo y prometedor de la fecundidad de la inteligencia cristiana en el corazón de cada cultura. Analicemos entonces cada una de las palabras que conforman esta afirmación. El Papa ha definido las universidades católicas como signo vivo y prometedor de la fecundidad de la inteligencia cristiana en el corazón de cada cultura. Pero, ¿qué entendemos decir con la palabra signo? San Agustín, en su obra de doctrina cristiana, define el signo como res eas viderice re ad significandum aliquid adquiventur. Igualmente, siglos más tarde, el dominico Juan de Santo Tomás, representante de la alta escolástica, en su obra Cursus Filosóficos nos dirá: signum est id quod representat aliud a se potentiae conoscenti. Es decir, el signo se usa para significar otra cosa distinta de sí mismo, pero entendida por las potencias de la razón. Por eso el signo, como acotó el filósofo Jacques Maritain, manifiesta o hace conocer ejerciendo una función ministerial. En este sentido, la Universidad Católica como signo manifiesta o hace conocer, siguiendo su vocación particular, a Cristo y a su Iglesia. Para poder manifestar a Cristo y a su Iglesia,
La Universidad Católica debe vivir profundamente su pertenencia a esta última. Se requiere entonces concebir la Universidad Católica nacida del corazón de la Iglesia no solo como una simple institución eclesiástica precisa y cuidadosa en sus programas de estudios, proyectos y medios autodidácticos, sino como una comunidad que forma parte integrante de la Iglesia, como un órgano viviente del cuerpo místico de Cristo, en el cual colabora armónicamente con los otros miembros de todo el cuerpo. Cuanto más la universidad viva la realidad de ser Iglesia, cuanto más se sienta el elemento integral de la realización de la misión de enseñar conferida a la Iglesia, colaborando con las autoridades de la Iglesia y con las comunidades creyentes respectivas, tanto más se convertirá en un signo operante de una realidad trascendente y salvífica. El beato Juan Pablo II ha querido agregarle dos adjetivos al sustantivo signo. Ha dicho signo vivo y prometedor. El primer objetivo entonces sugiere dinamismo. El segundo conlleva un compromiso o una tarea constante. Pero, ¿de dónde o de quién le ha sido dada la vida a este signo? Indudablemente de Cristo, pues Él es el camino y la verdad y la vida. En Jesús, entonces, tenemos vida y la tenemos en abundancia. Se trata de aquella vida nueva y eterna que consiste en la comunión con el Padre, a la que todo hombre está llamado gratuitamente en el Hijo por obra del Espíritu Santificador. Es precisamente en esa vida donde encuentran pleno significado todos los aspectos y momentos de la vida del hombre, y también aquella de la universidad. En consecuencia, los profesores y los estudiantes de la Universidad Católica deben permanecer siempre en una estrecha unión con Cristo, deben alimentar su estudio y su enseñanza con la oración. En efecto, sin la oración, sin la contemplación, no podemos ni siquiera comprender rectamente la verdad de la fe. La Universidad Católica es también un signo prometedor. La presencia y la misión de todas las universidades católicas serán efectivas y prometedoras en tanto cuanto ellas se comprometan a aportar y a dar una contribución vital al hombre y a la sociedad de hoy, es decir, cuando logren, como dice el concilio, una presencia, por así decir, pública, continua y universal del pensamiento cristiano, el todo esfuerzo tendiente a promover la cultura superior y también a formar a todos los estudiantes de manera que lleguen a ser hombres insignes de saber, preparados para desempeñar funciones
de responsabilidad en la sociedad y a testimoniar su fe ante el mundo. El beato Juan Pablo II ha definido la Universidad Católica como signo vivo, prometedor de la fecundidad de la inteligencia cristiana en el corazón de cada cultura. Quisiera ahora referirme a la expresión signo de la fecundidad de la inteligencia cristiana. En realidad, en la literatura se habla más de inteligencia de la fe, inteligencia de la revelación, etc., que de la inteligencia cristiana. De todas maneras, no pienso que estos términos se diferencian mucho entre ellos. La inteligencia cristiana es obviamente aquella que hace referencia a Dios. El hombre, ya con la luz de la propia mente, aún sin la revelación, es capaz de conocer a Dios. Ya en el libro de la sabiduría leemos, cito, son necios por naturaleza todos los hombres que han ignorado a Dios y no han sido capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice fijándose en sus obras, sino que tuvieron con dioses al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a los luceros del cielo, regidores del mundo. Si cautivados por su hermosura lo creyeron dioses, sepan cuántos lo avanteja su Señor, pues los creó el mismo autor de la belleza. Es si los asombró su poder y energía, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo, pues por la grandeza y hermosa de las criaturas se descubre por analogía a su creador. De misma manera, en otras palabras, la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, Gaudium Spes. Pero, para la inteligencia cristiana es esencial también la revelación. Jesús, en su testamento durante la última cena, según narra el evangelista Juan, dijo, cito, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, será quien os le enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Al respecto, los exegetas reconocen que Jesús estaba hablando de la esfera cognitiva, de la inteligencia, afirmando que la inteligencia del discípulo para ser informada e iluminada por el Espíritu Santo, recordándolo lo proclamado por Jesús y enseñándole la voluntad del Padre. Podríamos decir entonces que la inteligencia cristiana viene de la revelación. Siglos más tarde, San Agustín hablará de una inteligencia espiritual. En palabras de San Pablo, la inteligencia cristiana busca discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. De esta manera comprendemos aún más la difícil tarea de la Universidad Católica. Ella debe promover
la fecundidad de la delineada inteligencia cristiana en cada cultura. Ella, por su naturaleza, goza de una mayor capacidad para la búsqueda desinteresada de la verdad, la cual ilumina la inteligencia y modela la libertad del hombre, que de esta manera es ayudado a conocer y amar al Señor. Ahondemos entonces a la segunda parte de esta lección, respondiendo a la vocación particular de la Universidad Católica ante la llamada de la nueva evangelización. Vocación que, sin duda alguna, se desarrolla en el corazón de cada cultura. Para ello, siguiendo la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, me permito en orientar la misión de las universidades católicas siguiendo un triple objetivo, a saber, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de Dios y la búsqueda de otros. Veamos cada una de ellos. La búsqueda de la verdad. Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? La pregunta que le hizo el joven rico a Jesús sigue repitiéndose en el corazón del hombre de hoy. Esa eterna búsqueda de lo bueno, de lo verdadero, acompaña a hombre a lo largo de toda la vida. Esta pregunta es, en última instancia, un llamamiento al bien absoluto que nos atrae y nos llama hacia sí. Es el eco de la llamada de Dios, origen y fin de la vida del hombre. Pero, ¿por qué buscamos la verdad? Porque el hombre ha sido dotado por el Creador con la capacidad de desear la verdad, de conocerla y de testimoniarla con la propia vida. El acceso a esta verdad no es fin en sí mismo, sino que se completa en el amor, en la caridad, la cual, a su vez, encuentra su sentido en la verdad. Pues bien, Ex Corde Ecclesiae, a propósito de esto dice: es en el contexto de la búsqueda desinteresada de la verdad que la relación entre fe y cultura encuentra su sentido y significado. Intellige un creas, crede un intelligas. Esta invitación de San Agustín vale también para la Universidad Católica, llamada a explorar audazmente las riquezas de la revelación y de la naturaleza, para que el esfuerzo conjunto de la inteligencia y de la fe permita a los hombres alcanzar la medida plena de su humanidad. Así reafirmó el Papa en su última visita a Madrid con motivo de la pasada Jornada Mundial de la Juventud. Cito: en efecto, la universidad ha sido y está llamada a ser siempre la casa donde se busca la verdad propia de la persona humana. Por ello, no es causalidad que fuera la Iglesia quien promoviera la institución universitaria, pues la fe cristiana nos habla de Cristo como el Logos, por quien todo fue hecho, y de ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora bien,
¿Qué hacer para buscar la verdad? La Universidad Católica Madre y Maestra cuenta con una riqueza incalculable. Por el hecho de poseer 4 facultades, tiene la capacidad de abordar los gozos y las experiencias, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres, y de cuantos sufren desde diferentes puntos de vista, convirtiéndolos en los gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo, pues nada hay verdaderamente humano que no encuentra eco en su corazón. La investigación y el diálogo al interno de cada facultad y entre todas las facultades podrían crear un excelente ambiente con el cual no solo se beneficiaría el estudiante, sino también la Iglesia y la sociedad dominicana. La búsqueda de Dios. La situación mundial de hoy en día presenta un gran abanico de desafíos a los cuales el hombre y la Iglesia deben responder. No solo estamos viviendo bajo una crisis económica, social, política, etc., sino además, como denunció el Santo Padre Benedicto XVI, se ha verificado una pérdida preocupante del sentido de lo sagrado, que incluso ha llegado a poner en tela de juicio los fundamentos que parecían indiscutibles, como la fe en un Dios creador y providente, la revelación de Jesucristo único Salvador y la comprensión común de las experiencias fundamentales del hombre. ¿Qué hacer al respecto? Ante la pérdida de lo sagrado, la respuesta de la Iglesia y por ende de la Universidad Católica no puede ser la de asumir una actitud pasiva o de indiferencia, puesto que la encarnación del Logos, por voluntad del Padre, nos impulsa a beber de este manantial originario y nos implica en la dinámica de su entrega, es decir, a empeñarnos, sea reforzando la luz de Cristo en el corazón del creyente, sea portando dicha luz a todos los hombres. Debemos en efecto reconocer que en la mentalidad de este mundo el hombre proyecta su vida hacia la autorrealización sin Dios, puesto que cuando la realización de la propia vida está orientada solamente al suceso social, al bienestar físico y económico, no se razona más según Dios, sino según los hombres. Por ello, la Universidad Católica tanto más debe ser provocante, debe despertar en el corazón de los hombres la sed de Dios, debe fomentar la búsqueda de Dios, enriqueciendo enormemente en tal modo el ambiente que la circunda. Para ello, la universidad, citando el Papa, debe hacer ciencia en el horizonte de una racionalidad verdadera, diversa de la que hoy domina ampliamente, según una razón abierta a la cuestión de la verdad y de los grandes valores inscritos en el ser mismo, y por consiguiente abierta a lo trascendente, a Dios. Como declaró Benedicto XVI en el discurso de la Ratisbona,
Esto solo lo lograremos si la razón y la fe se reencuentran de un modo nuevo. Si superamos la limitación que la razón se impone a sí misma de reducirse a lo que se puede verificar con la experimentación y le volvemos a abrir sus horizontes a toda su amplitud. Está clara para todos nosotros como creyentes que buscando de Dios, nos encontramos a nosotros mismos. Buscando a Dios, el hombre se halla. Como Universidad Católica, llamados a evangelizar educar evangelizando, debemos preocuparnos de que el hombre no descarte la cuestión sobre Dios como cuestión esencial de su existencia. Preocuparnos de que acepte esa cuestión de la nostalgia que en ella se esconde. La búsqueda del otro. Cuando el Papa Benedicto XVI propuso la creación de un patio de los gentiles, fue muy claro en su definición. Ante todo, no ha usado la expresión para revivir una división entre cristianos y gentiles, ni mucho menos ha querido clasificar a cierta parte de la humanidad como gentil en sentido denigrante. El Santo Padre, en cambio, con su afirmación patio de los gentiles, ha propuesto crear un espacio, un ambiente, una atmósfera en donde los hombres puedan entrar en contacto de alguna manera con Dios sin conocerlo, y antes de que hayan encontrado el acceso a su misterio, a cuyo servicio está la vida interna de la Iglesia. Es decir, suscitar patio en donde el otro, el diverso de nosotros, encuentre acogida, participación y diálogo. Por eso